es una explicación de entonces cómo los fideicomisos públicos, muchos, algunas excepciones se pueden salvar, pero los fideicomisos públicos se convirtieron en el centro de saqueo fiscal. A través de los fideicomisos públicos se construyó la industria de las factureras, toda una industria. 8 millones de empresas fantasmas se crearon en torno a los fideicomisos. 9 millones de facturas que ampararon actos inexistentes para justificar estos 3.8 billones de pesos de saqueo, que no tenía ninguna regla de fiscalización. Por eso está en lo correcto el presidente de la República y el secretario de Hacienda en la eliminación de los fideicomisos. ¿Qué vamos a hacer? Secretario, le quiero informar que hemos dialogado con el coordinador del grupo parlamentario de Morena, el senador Ricardo Monreal, y le estaremos presentando un punto de acuerdo para que, obviamente en coordinación con la Cámara de Diputados, para que en el Fondo de Estabilización se agregue un capítulo para incluir recursos para seguridad al haber desaparecido Fortasec. Vamos a presentar una propuesta conjunta con los diputados de Morena para que exista un fondo para atender a los deportistas de alto rendimiento, a la cultura, el arte, el cine, para atender a las mujeres afectadas, para atender a las víctimas del delito y, desde luego, para atender en casos de contingencia a comunidades, municipios y estados en condiciones de desastre humano. Amigos y amigas, Gustavo Madero de Acción Nacional anda bien ardido contra el presidente López Obrador. Sube a tribuna a criticar que ha quitado los programas sociales. Lo que no aclara este senador mentiroso es que hoy esos programas sociales le llegan directamente a la gente. Ya no es negocio para los políticos corruptos de Acción Nacional, como lo de las instancias infantiles. Este senador Gustavo Madero ofendió al presidente López Obrador porque quitó los fideicomisos. Hoy la Cámara de Diputados ya quitó los fideicomisos. Sube el senador Armenta y le da un calladón de boca, amigos y amigas, porque da la explicación cómo van a funcionar los fideicomisos que van a quedar, cómo va a ser la fiscalización. Se lo dice al propio secretario de Hacienda. Con esto le calla la boca a estos panistas mentirosos. Vamos a ir al video, amigos y amigas. Al senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Con la venia de la presidencia, probando. Con la venia de la presidencia, señor secretario, les voy a contar una historia. Esta historia es de unos que eran muy buenos para prometer, pero muy malos para cumplir. Esta es la historia de un gobierno que ha tenido el mayor apoyo democrático y poder político de la transición democrática y que ha confundido este respaldo como si le hubieran endosado la factura de la patria. Esta es la historia de un luchador social que buscó durante 12 años la presidencia y cuando la gana, renunció a ser el presidente de todos los mexicanos y en cambio decidió mejor seguir haciendo campaña desde la presidencia de la República. Un luchador social que enloqueció y se volvió tirano, intolerante, incapaz de reconocer ni conciliar con ningún opositor. Esta es la historia de un gobierno que naufragó porque se quedó sin canicas. Cuando andaba en campaña, no solo nos prometía que iba a crecer al 6% del PIB y después al 4%.
Ahora prefiere medir la felicidad porque ya no habrá crecimiento real en términos per cápita en todo este sexenio. Cuando andaba en campaña presumía que iba a combatir la corrupción y a tener un gobierno austero, por los que le iban a sobrar 500,000 millones de pesos, y no solo no tuvieron un superávit, sino que tuvieron un déficit de 118,000 millones de pesos. Es importante recordarles que el actual es el presidente de México que ha tenido más dinero para gastar de toda la historia, con 6,3 billones de pesos. ¡Qué paradoja! El gobierno austero, el gobierno con presupuesto más grande de la historia, y se la pasa recortando y eliminando programas, plazas, dependencias y multiplicando el número de víctimas de sus malas decisiones políticas y millones de damnificados por sus recortes presupuestales. Y por sus malas decisiones, como la cancelación de proyectos necesarios e indispensables, así como las señales de incertidumbre que han alejado la inversión, perdiendo nuestro país el ritmo de crecimiento y sumiéndonos en una crisis económica, porque la crisis que estamos enfrentando la ahondó por la pandemia, pero fue detonada por la crisis de confianza del actual gobierno. Su propuesta económica para el 2021 está diseñada para sacar con calzador las obras capricho. Para eso han recortado o de plano han desaparecido programas e instituciones fundamentales, patrimonio institucional de todos los mexicanos. Eliminaron Prospera, del cual extrayeron 68,540 millones de pesos. Eliminaron las instancias infantiles para obtener 2,264 millones de pesos. Eliminaron el Fondo Nacional del Emprendedor para obtener 4,600 millones de pesos. Quitaron la promoción turística, los apoyos al campo, etc. Saquearon el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y ya tienen en la mira disponer de los remanentes de las operaciones cambiarias del peso frente al dólar que administra el Banco de México. Pero tal es el hoyo financiero que para cubrir los gastos de estas obras capricho ahora centran su atención en 109 fideicomisos para obtener entre 68,000 a 100,000 millones de pesos. Solo destinarán 199,000 millones de pesos a obras públicas, el menor presupuesto en 20 años en infraestructura. Fíjense nomás, sube el presupuesto para el gobierno federal, baja el presupuesto para todos los estados y municipios. El PEP del 2021 contempla una reducción nominal del gasto federalizado por lo menos de 115,520 millones de pesos, una variación de menos 9% en términos reales. Pongo como ejemplo el estado de Chihuahua. Es preocupante, presenta una reducción de el 8.4%, menos de lo aprobado en el ejercicio fiscal 2020. Y ha bajado año con año con esta administración. No sé qué traen contra Chihuahua este gobierno de Morena. Pero ¿cómo van a lograr el crecimiento del 4.6 que promete para el 2021? Con el nuevo anuncio de los compromisos cupulares, la economía no va a rebotar en la forma de vela biodental como ustedes proponen. Este anuncio que hace el presidente de la República que va a recuperar tan rápido como cayó, les tengo una mala noticia. La letra que va a pintar esta recuperación es en K, porque va a hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Esta es la historia de la desigualdad agravada de esta crisis. Y esta historia continuará dentro de 8 meses, después del resultado electoral en que pierdan la mayoría en la Cámara de los Diputados, y usted, señor secretario, o quien esté en su puesto, vendrán para aumentar los impuestos y crear nuevos porque no les va a alcanzar el dinero. Esta es la historia de un gobierno zombie que ya naufragó y que pronto vendrá con la cola entre las patas a pedir más recursos, más impuestos, porque para prometer son buenos, pero para cumplir aún no se han calado. Han defraudado la confianza con fracasos generalizados en inversión, empleo, producción petrolera, combate a la pobreza, inseguridad y corrupción. El presidente enloqueció y no tiene contrapesos. El Congreso no lo es. Los empresarios no lo son. La Corte se pandió gacho y el gabinete no es capaz de contradecirlos.
Urge contener esta Concluya locura. su participación, senador. Concluyo. No es la pandemia, son las malas y múltiples ocurrencias y decisiones estúpidas de un presidente incontinente. Urge ver la realidad de frente y no seguir con las historias de las mañaneras. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Uso de la palabra al senador Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias. Muy buenas tardes, senadoras, senadores, señor secretario, señor presidente, mexicanas, mexicanos que nos siguen a través del canal del Congreso. Ha habido un cambio trascendental en la óptica de la política hacendaria en nuestro país. Hoy las finanzas públicas se atienden con un criterio de racionalidad. Finalmente, la racionalidad administrativa se antepuso a la decisión política. Y lo digo porque este año que estamos concluyendo no hubo una variación entre lo presupuestado y lo ejercido. O sea, la diferencia entre la ley de ingresos y el ejercicio del gasto nos refleja la precisión, la claridad y la transparencia con la que este gobierno trabaja. En los últimos 30 años, la ley de ingresos era construida con criterios políticos, con intereses electoreros, y hubo más de 3.8 billones de pesos que no quedaron registrados en la ley de ingresos de cada año, pero que sí fueron ejercidos en la parte final del ejercicio del gasto. ¿A dónde fueron a parar esos 3.8 billones de pesos? El 80% a fideicomisos públicos. El 30%, de ese 30%, el 15% a programas sociales y el otro 15% a gasto corriente de la Presidencia de la República. Estamos hablando de 18 años, del 2000 al 2018. Hubo años donde la variación fue de 300, 400 mil millones de pesos. Un año de 583 mil millones de pesos. Ningún secretario de Hacienda puede tener tanta diferenciación con respecto a la estimación de ingresos. Claro que era otra forma en la que se concebía el presupuesto. Es una explicación de entonces cómo los fideicomisos públicos, muchos, algunas excepciones se pueden salvar, pero los fideicomisos públicos se convirtieron en el centro de saqueo fiscal. A través de los fideicomisos públicos se construyó la industria de las factureras, toda una industria. 8 millones de empresas fantasmas se crearon en torno a los fideicomisos. 9 millones de facturas que ampararon actos inexistentes para justificar estos 3.8 billones de pesos de saqueo, que no tenía ninguna regla de fiscalización. Por eso está en lo correcto el presidente de la República y el secretario de Hacienda en la eliminación de los fideicomisos. ¿Qué vamos a hacer? Secretario, le quiero informar que hemos dialogado con el coordinador del grupo parlamentario de Morena, el senador Ricardo Monreal, y le estaremos presentando un punto de acuerdo para que, obviamente en coordinación con la Cámara de Diputados, para que en el Fondo de Estabilización se agregue un capítulo
para incluir recursos para seguridad al haber desaparecido Fortasec. Vamos a presentar una propuesta conjunta con los diputados de Morena para que exista un fondo para atender a los deportistas de alto rendimiento, a la cultura, el arte, el cine, para atender a las mujeres afectadas, para atender a las víctimas del delito y, desde luego, para atender en casos de contingencia a comunidades, municipios y estados en condiciones de desastre humano. Eso lo vamos a hacer con nuevas reglas, con reglas con plena transparencia. Que las despensas del fondo de contingencia no terminen las campañas políticas y que el cemento y la varilla para la reconstrucción de las casas no termine en las casas de los promotores del voto, de los partidos políticos, de ninguno, ni de Morena, ni de ningún otro. Por eso vamos a hacer este planteamiento. Hoy tenemos un país con estabilidad a pesar de la crisis económica del COVID. Hoy tenemos un tipo de cambio que nos llena de orgullo. Solamente Japón y el euro tiene la fortaleza que tiene nuestro país. Hoy tenemos una estricta consolidación en el ejercicio del gasto y en la deuda. Concluya su participación, senador. Muchas gracias, presidente. Concluyo con este comentario, señor secretario. Pedirle, a nombre de la comisión y también del grupo parlamentario de Morena, pedirle que haga una revisión precisa, una revisión puntual de cómo se están manejando las concesiones mineras y sus ingresos al país, de cómo se están manejando las concesiones de agua potable, las concesiones de agua que hoy le da a los privados extranjeros el 70% de la explotación, y cómo se otorgaron las concesiones de litio, que hace que este recurso, que es el más importante para cualquier parte del mundo en los próximos 100 años, se está entregando como si fuera arena de río a chinos, a ingleses y a canadienses. Necesitamos terminar con el saqueo de nuestro país y aprovechar los recursos naturales. Le pido, le exhorto públicamente, señor secretario, le exhorto a que haga una revisión de cómo se dieron esas concesiones por el bien de nuestra patria. Muchas gracias. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal y comparte la información porque es muy importante. Nos vemos en el próximo video.